Buenas noches, hermanos. Un gusto de saludarles. Les voy a invitar que incline su rostro. Vamos a orar para iniciar la sesión del día de hoy. Padre Santo, te agradecemos en esta noche este tiempo que nos concedes de estar nuevamente conectados a través de estos medios que tú nos permites tener para seguir siendo instruidos por tu palabra. Te damos gracias por esta serie que estamos desarrollando, que nos quedan algunas lecciones, Dios amado, y que ha sido de mucha edificación en un tema que es tan delicado como la finanza, algo que habitualmente no se enseña, pero que hemos entendido a la luz de tu palabra, que es muy importante también como un área donde debemos de glorificar tu nombre. Te rogamos, Padre Santo, en esta hora que el cansancio del día, las preocupaciones, eh, cualquier cosa, Dios amado, que esté en nuestra mente no sea un estorbo para seguir aprendiendo de tu palabra respecto de este tema que también es importante. Te damos gracias por poder estar conectados en esta hora y te rogamos tu dirección para también no solamente aprender, sino que también glorificar tu nombre a través de nuestra atención y de todo lo que aprendamos en esta hora. Te agradecemos, Padre bendito, en este momento a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos con nuestra lección número 12 de esta serie titulada Finanzas Bíblicas, administrando nuestro dinero para la gloria de Dios. La semana anterior estuvimos viendo un tema, o iniciamos, mejor dicho, a ver un tema que tiene que ver con eh, los deberes que tenemos hacia los demás en cuanto a las finanzas. Y quiero iniciar con la misma introducción porque creo que es necesario que reforcemos para continuar con el tema, el versículo que veíamos la clase anterior para iniciar respecto de la generosidad, que es el tema que estamos desarrollando y que hoy día vamos a ver la segunda parte. Deuteronomio capítulo 5, versículos 7 y 8 dice, si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Entonces, aquí obviamente los colores fueron puestos con un propósito de resaltar las ideas centrales en el fondo, que cuando tenemos un menesteroso, un pobre, un necesitado, el creyente no puede, no endurecerás un mandato, no cerrarás tu corazón, no cerrarás tu mano a tu hermano pobre, a tu hermano menesteroso. Sino, o sea, lo contrario a eso, lo que tú tienes que hacer no es cerrar, sino que abrir tu corazón, tu mano y con generosidad, con abundancia, prestarás a aquel hermano. Y ese es el principio. Eso es lo que a nosotros nos debe regir, lo que nos debe guiar, el norte al que nosotros debemos procurar llegar en cuanto al manejo del dinero en relación a los demás. ¿Ya? Recordando algunas cositas que hemos estado mencionando en las últimas lecciones. Dios es dueño de todo. Lo que nosotros tenemos, lo tenemos para ser buenos administradores. Porque esa es la labor que a nosotros nos corresponde, ser mayordomos, ser administradores de algo que no es nuestro y que Dios nos ha dado solamente por gracia y por misericordia. Entonces, esta realidad que he venido repitiendo por lo menos las últimas 3 sesiones y la reitero hoy día, es muy importante que la tengamos en cuenta, hermanos. Porque si no tenemos en cuenta esto, difícilmente vamos a poder entender que nosotros somos mayordomos y que solamente debemos de cumplir con los deberes, con las directrices, con las normas que Dios mismo, que es el dueño de todo, me pone a mí como su siervo, como su esclavo, como su hijo. ¿Ya? Entonces, dentro de todos los deberes que vimos, solo a modo de poder recordarlos, estuvimos viendo los deberes hacia la familia, estuvimos viendo los deberes hacia el gobierno, los deberes hacia Dios
y su obra y los deberes hacia nosotros mismos. Y la generosidad tiene que ver con esa área de deber hacia los demás. Hay una responsabilidad que nosotros debemos de cumplir en cuanto a temas financieros hacia las demás personas, ¿ya? Y veíamos la clase anterior que tenemos un mandato transversal. Vimos ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo Dios, por ejemplo, mencionaba y mandaba al pueblo de Israel, a su pueblo, como una ilustración también para nosotros, de que no debía cosechar toda la fruta o cosechar todos los granos cuando cosechaba, sino que no debía dejar los rincones, lo dice así tal cual la escritura, no coseche todos tus rincones, para que los necesitados pudieran ir a recoger lo suyo, lo mismo con las frutas. Entonces vemos ese principio bíblico de que debemos ser generosos. No solamente en el Antiguo Testamento, sino que también lo vimos en el Nuevo Testamento, donde también tenemos ejemplos y ahí se espera del creyente que sea también una persona generosa. Ya tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Macedonia, que eran hermanos pobres, pero aún así ellos querían participar, querían estar, querían poder bendecir a los otros santos, a los otros hermanos con lo que ellos tenían. Y eso Pablo lo resalta ahí en la iglesia, en la carta a la iglesia en Corinto. Y también mencionábamos, y creo que es digno también de recordarlo antes de continuar, que el mayor ejemplo de generosidad lo tenemos en Dios mismo. Él es nuestro modelo. No tenemos que mirar hacia otro lado, no tenemos que buscar en algún otro lugar, sino que el mayor ejemplo para nosotros de generosidad lo tenemos en Dios. Dios dio a su Hijo lo más grande que pudiese tener en favor nuestro, sin esperar nada a cambio, porque nosotros no le podíamos dar nada a cambio, sino que solamente por gracia. Eso en términos de poder ganar la salvación. Una vez que somos salvos, obviamente tenemos que vivir conforme las normas de quien nos salvó, ¿ya? No hay que malentender eso. Pero nosotros no podríamos decirle, Dios, te entrego esto para que tú me dé a tu hijo para poder ser salvo, sino que Dios no esperó nada de nosotros, porque no podíamos darle nada y nos dio a su hijo. Entonces, ahí, como ejemplo, quizás el mayor ejemplo de generosidad, lo vemos de parte de Dios. También está la creación, lo mencionábamos, y algunos otros aspectos donde Dios da abundantemente. Y tenemos el modelo de generosidad en nuestro Padre eterno, ¿ya? Entonces, no tenemos excusa, hermanos, en ese sentido, porque tenemos enseñanza a lo largo de las Escrituras, ejemplos de Dios mismo hacia nosotros de que debemos ser generosos. El día de hoy, obviamente, vamos a estar tocando la segunda parte de este tema de la generosidad. Y antes de continuar, quiero hacer el último recordatorio antes de entrar a conversar los temas que vamos a ver el día de hoy. Y creo necesario recalcar o recordar lo siguiente. La generosidad la podemos definir, como ustedes ven en pantalla, lo vimos la vez anterior, que la generosidad es el otorgamiento sin coerción, o sea, de manera gratuita y sin esperar nada a cambio, o sea, de una manera liberal, de riquezas, posesiones o alimentos a otros. Dicho de otra manera, quizá en términos más sencillos, es dar porque se quiere dar sin esperar nada a cambio. Esa es quizá la definición que podríamos nosotros tener en nuestra mente. La generosidad es dar porque se quiere dar sin esperar nada a cambio. ¿Ya? No se da esperando, no se da con un propósito, no se da como para dejar ahí una puerta entreabierta para pedir un futuro o sea, un favor en el futuro. No, se da de una manera gratuita sin esperar nada a cambio. ¿Ya? Y cuando hablamos de generosidad, hermanos, el término es tan amplio
como posibilidades de ser generosos sean. ¿Qué quiero decir con esto? Es que se puede ser generoso no solamente con dinero, sino que también en términos de tiempo, en términos de dones, en términos de bienes, de habilidades, de relaciones humanas, entre otras cosas. Cuando, por ejemplo, hay una persona necesitada que está con una dificultad para moverse, por ejemplo, y yo voy y dedico tiempo a hacerle aseo en su casa, por ejemplo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy siendo generoso, pero no con dinero, sino que con tiempo y quizás también con habilidades. Y estoy ayudando a ese hermano o a esa persona. Y esa es una manera también de ser generoso, ¿ya? Entonces, tenemos que ampliar un poco el concepto porque generalmente lo que sucede cuando se habla de generosidad, lo primero que se nos viene a la mente, creo que de manera general, es el dinero, dar dinero. Abrir la billetera, meter la mano al bolsillo, como podríamos decir en otros términos, ¿ya? Pero ser generoso es mucho más amplio que eso, ¿ya? Dando tiempo, acompañando, escuchando, son maneras de ser generoso y eso también somos llamados a hacerlo. Obviamente, como estamos hablando de finanzas bíblicas, de la administración adecuada de nuestro dinero, obviamente enfocamos lo que estamos hablando en el dinero porque es el tema de la serie. Pero si habláramos de generosidad en general, debemos comprenderla de esta manera, hermano, y no quiero obviamente dejar de mencionar eso. ¿Ya? Entonces, tenemos toda esta, como esta base en términos de que tenemos un ejemplo, tenemos mandatos bíblicos a lo largo de la escritura y tenemos estas definiciones que nos ayudan a comprender de una manera más general la generosidad. Y como seres humanos tenemos un problema, porque necesitamos, por decirlo así, una motivación. No es algo que se nos dé fácil ser generoso. Nos cuesta soltar el billete, por decirlo así, soltar las lucas. ¿Ya? Que es como obviamente le decimos a nuestra moneda acá en Chile, ya con la mención porque no, hay algunos hermanos que nos escuchan de fuera y pueden no entender el término. ¿Ya? Nos cuesta soltar el dinero. No es fácil, pues lo sentimos algo propio. Y otras cosas más que tienen que ver con lo que mencionábamos al inicio de la serie con lo que hay en nuestro corazón respecto de cómo estamos considerando al dinero. Ya, pero ese tema ya lo conversamos. No voy a entrar a recordar eso. ¿Ya? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Ahorrar es bueno y sabio. Eso ya lo determinamos, lo estudiamos en una de las sesiones y es así, hermano. ¿Es bueno ahorrar? Por supuesto que sí. ¿Es de sabio ahorrar? Por supuesto que sí. No hacerlo no es que nos haga más espirituales. Oh, el hermano, súper dependiente de Dios. No, Dios nos da y debemos ser buenos administradores. Y una de las demostraciones de ser un buen administrador es una persona que maneja bien su dinero, obviamente cumple con todo lo que hay para poder cubrir las necesidades del día a día, pero también ahorra, ¿ya? Y eso ya lo conversamos, ¿ya? Pero también, si ahorrar es bueno, también es pecado atesorar de una manera desmedida, de una manera inadecuada, ¿ya? Y eso también lo determinamos ahí por la sesión, no me recuerdo el número, pero cuando hablamos de estos tres tipos de personas. Uno, el avaro, el otro que vivía de una manera muy desprolija, muy descuidada, y obviamente al centro, el que vive de una manera equilibrada, que el sabio, el sensato, ¿ya? Entonces, ahorrar es bueno, pero el extremo de guardar de una manera desmedida también es pecado. Es incorrecto vivir de esa manera, ¿ya? Si nosotros vamos a Mateo capítulo 6, encontramos que el Señor Jesucristo nos enseña algo que es sumamente relevante de tener también en cuenta. Mateo capítulo 6 versículos 19 al 21.
Mateo 6, 19 al 21 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Dicho de otra manera, hermanos, como lo tengo aquí en la diapositiva que ustedes están viendo, invertir en cosas materiales que se deterioran es una mala inversión. Por ejemplo, habitualmente cuando se quieren comprar cosas de alimento, estoy poniendo un ejemplo, ¿qué es lo que más se compra para poder guardar a largo plazo? Son las cosas que no se echan a perder, que son o que tienen fechas de vencimiento muy posteriores, o cosas que duran mucho tiempo. Estamos hablando, por ejemplo, de comprar fideos, comprar arroz, tarros de conserva, que duran mucho tiempo, donde yo la puedo guardar de un año para el otro. Pero difícilmente a mí se me ocurriría, por ejemplo, comprar cosas que vencen al corto plazo. Yo no voy a llenar mi refrigerador, por ejemplo, de yogures, por nombrar algo, porque vencen dentro de un corto tiempo, 3, 4 semanas. Entonces sería algo ilógico que yo invierta, si me llegó un dinero extra y quiero invertirlo, no guardarlo y aprovechar quizás que hay una buena oferta, en comprar cosas no perecibles. En comparación a comprar cosas que perecen y que obviamente se van a terminar echando a perder. Espiritualmente hablando, es un poco lo mismo, hermano. Es ilógico pensar en invertir en cosas materiales que se destruyen, que van a perecer, que se van a deteriorar, teniendo la posibilidad de poder invertir en cosas que no se deterioran, que son las espirituales. Y vamos a ir desarrollando esta idea a lo largo de la sesión del día de hoy. ¿Ya? Es eso lo que de cierta manera nos está diciendo este pasaje que acabamos de leer. ¿Ya? No hagan tesoros donde la polilla y la herrumbre destruyen, ni los ladrones penetran y roban. Hágalos donde eso no ocurre, en el cielo. ¿Ya? Entonces la pregunta obvia es, ¿cómo se hacen tesoros en el cielo? Y aquí es muy interesante, hermanos. Muy interesante. Vamos a revisar algunos pasajes. Lucas, capítulo 12. Quiero leer estos pasajes, hermanos, porque creo que son de mucha luz para nuestro entendimiento respecto de la generosidad. Lucas 12, 33 y 34. Miren lo que les dice el Señor Jesucristo en este pasaje. Dice, vendan sus posesiones y den limosna, háganse bolsas que no se deterioran, un tesoro en el cielo, en los cielos, que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Noten lo que dice el pasaje. Vendan sus posesiones y den limosna, den generosamente, háganse bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos. ¿Ven cómo está conectado? El ser generosos nos posibilita el poder invertir en el cielo. Nos hace generar tesoros en el cielo el ser generosos. Veamos otro pasaje. Primera carta a Timoteo, capítulo 6. Vemos que le dice Pablo a Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 al 19. Segundo. Ahora sí. Primera Timoteo 6, 17 al 19. Dice, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien,
que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Estas tres últimas cosas, ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, hablan justamente de la generosidad. Versículo 19. Acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Nuevamente la misma idea, con otras palabras, dirigido a otros grupos. Pero Pablo le dice a Timoteo, dile a los ricos que no acumulen. Es como que si le estuviera repitiendo de cierta manera las palabras de Lucas. Vendan sus posesiones, den limosna, háganse bolsas que no se deterioran. Acumulen tesoros en el cielo. La misma idea dicha con otras palabras. Ricos en buenas obras, generosos, prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro. ¿Por qué el Señor Jesús, por qué Pablo, obviamente inspirados por el Espíritu Santo, nos están dejando esta enseñanza? Porque miren lo que dice, y este es finalmente como el resumen, podríamos decirle así, de estos dos pasajes. Proverbios, capítulo 19, versículo 17. Proverbios 19, 17. El que se apiada del pobre, presta al Señor. ¿Lo ves, hermano? El que se apiada del pobre, como leíamos ahí en Deuteronomio, si hay algún hermano pobre entre ustedes, en alguna de tus ciudades, en la tierra que yo te doy, no cierres tu corazón, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano, sino abre tu mano con libertad y da generosamente para que cubra sus necesidades. Porque el que se apiada del pobre, presta al Señor. En términos humanos, ¿nosotros le prestaríamos dinero a alguien que no nos va a devolver? No, ¿no es cierto? Sería como bien ilógico. Y si alguien lo hace, le diríamos, oye, pero ¿cómo le prestas plata a esa persona? Cuando nosotros somos generosos, hermanos, lo que estamos haciendo, como bien dice aquí Proverbios 19, es prestarle al Señor. Nuestro dinero, nuestros bienes, o dicho de otra manera, al prestarle al Señor estamos haciendo tesoros en un lugar donde la polilla no corrompe, el ladrón no hurta, etcétera, etcétera. Esa es la manera de hacer tesoros en el cielo. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿cuánto tesoro tienes en el cielo hoy día? Dicho de otra manera, ¿cuán generoso has sido en tu vida al día de hoy? Pero ojo, no tenemos que dar pensando en que estoy haciendo tesoro, porque la generosidad no espera nada a cambio. Tiene que ser de una manera desinteresada. Entonces hay que poner mucho cuidado ahí con nuestro corazón porque es engañoso. Y dice, entonces no le voy a dar 5.000 pesos al próximo que vea, sino que le voy a dar 10 porque es más tesoro para mí. No, hermano, no funciona de esa manera. ¿Ya? Entonces, esto, hermanos, no tiene que dar una motivación gigante en cuanto a pensar y considerar ser generosos, si no se está haciendo. Si se está haciendo, mantener la generosidad, incluso ser más generoso si es posible. Obviamente todo esto tiene que ir en balance manteniendo todo en su lugar. Yo no puedo ser generoso y descuidar, por ejemplo, la provisión a mi familia. No puedo dar y descuidar el pagar ciertas cuentas mensuales que son finalmente también provisión para mi familia, lo que se conocen como las cuentas básicas, la luz, el agua, el gas, por ejemplo. No puedo descuidar eso pensando en ser generoso, ¿ya? Vamos a ver algunas cositas de cosas prácticas respecto a la generosidad más cerca del final.
Ahora, cuando hacemos tesoros en el cielo, sin lugar a dudas que viene un tema que nosotros tenemos que también de considerar. Nosotros somos muy buenos y estamos en la época, en el periodo de tiempo donde todo es casi instantáneo. Antiguamente, cuando las personas querían tomar leche, se tenían que levantar muy de la mañana, ir donde estaba el establo, donde estaban las vacas, ordeñar las vacas un tiempo, llegar a la casa, cocinar esa leche para poder cocinarla. Todo un esfuerzo, no era abrir el refrigerador, sacar una caja y servirse un vaso de leche. No era abrir un tarro, echar 2 cucharadas, agua caliente y está la leche. Hoy día estamos todo instantáneo. Queremos comer algo rico o algo distinto, abrimos una aplicación en el celular y llegan 30 minutos. Eh, Hacemos compras y las empresas, ¿qué es lo que hacen? Te va a llegar, si lo compras antes de la 1 de la tarde, te va a llegar ese mismo día a última hora, o si compras después de las 12, a más tardar al día siguiente. Estamos en la vorágine de que tenemos gratificación casi instantánea por las cosas que hacemos. Cuando hablamos de generosidad, la gratificación es algo que es postergado, es algo que trasciende el tiempo. Y ahí hay un problema que nosotros debemos de afrontar. Porque cuando acumulamos tesoros en el cielo, esta idea está presente. Muchos esfuerzos o inversiones en las cosas humanas son a muy largo plazo. Las inversiones, por ejemplo, las inversiones más seguras son inversiones que se hacen a largo plazo, no a corto plazo. Eso de deposítame 100 y en una semana te doy 1 millón son las más inseguras que hay. Pero las inversiones a largo plazo son, de alguna manera, las más seguras y las que se esfuerzan más. ¿Ya? Y esto, hermanos, es algo que nosotros en términos de la generosidad también debemos de tener en cuenta. Debemos comprender que la generosidad es una inversión con ganancias en el futuro eterno. Por supuesto, y no quiero dejar de mencionar esto, que Dios nos puede en su misericordia, en su bondad, dar abundantemente algo que nosotros necesitemos o queramos en el momento acá en la tierra, porque nosotros seamos generosos. Pero como leímos tanto en la primera carta a Timoteo como leímos en Lucas, todo hace mención de tesoros en el cielo para el futuro. Por lo tanto, la generosidad de esta manera se vuelve un asunto de perspectiva. Porque cuando yo soy generoso, no es que ahora yo vaya a dar 10.000 y voy a recibir al día siguiente 20.000, o 15, o 12, por mencionar una cantidad reajustada o una cantidad con una cantidad extra. Lo que nosotros invertamos en generosidad lo vamos a ver en el futuro, hermanos, porque son tesoros en el cielo. Entonces, no debemos de mirarlo en la perspectiva, como mencionaba incluso eh, el domingo en la enseñanza, como mirando que las pruebas nos van a producir algo ahora. Ahora lo que las pruebas nos van a dejar son, de cierta manera, aflicciones. Por eso no tenemos que mirar nuestra realidad ahora, sino que ver qué es lo que producen a largo plazo, porque a largo plazo nuestra fe va a ser hallada en honra, en gloria, en alabanza, para que podamos recibir el propósito de nuestra fe, que es la salvación.
Cuando hablamos de generosidad, por supuesto que Dios nos puede eh, recompensar, por decirlo así, de una manera instantánea o una manera rápida. Pero nuestra perspectiva tiene que estar mucho más allá porque nuestros tesoros se están haciendo en el cielo y no para ser recibidos aquí en la tierra. Por eso es que la definición de la generosidad es tan importante, porque es dar sin esperar nada a cambio. Porque lo que yo voy a recibir no lo voy a recibir ahora, lo voy a recibir en el futuro. Y eso es eso lo que tenemos que tener en cuenta, hermano. Y dicho de otra manera, mencionaba yo hace un momento que la idea de Mateo 6 era que no debemos invertir en cosas que se degradan, cosas que se consumen, porque eso es necio. Lo más sabio es que invertamos en cosas, perdón, invirtamos cosas materiales, cosas que perecen, para ganar cosas espirituales que son eternas. Esto es un negocio redondo. Porque, por ejemplo, yo doy algo que se va a echar a perder, algo que se va a consumir, algo que puede quizás durar muchos años, pero que finalmente se va a terminar rompiendo igual. Y lo que va a suceder es que yo gano bienes espirituales que son eternos. Eso sí es negocio. Eso sí es negocio. Y es eso lo que debe estar en nuestra mente, hermanos. Que cuando yo soy generoso con bienes, con cosas terrenas que se van a acabar, lo que estoy haciendo es ganar bienes espirituales eternos, por los cuales Dios me va a recompensar. Por eso es tan importante la perspectiva que yo lo mire. No es que yo siendo generoso me quedo con menos, es que yo siendo generoso estoy invirtiendo en la eternidad. Y eso nos tiene que calar hondo, porque si no, nos quedamos esperando la gratificación. Esperamos esa respuesta que no debemos esperar. Entonces, ¿cómo hacemos para avanzar hacia una perspectiva correcta con la que evaluar y actuar en generosidad? Vamos a ver tres puntos aquí. Primero, todos a modo de pregunta. ¿Qué tan real es el cielo para ti? Y esta pregunta es crucial, hermanos. Y aunque diga, pero pastor, ¿cómo pregunta esto? Si estamos hablando todo entre creyentes, obviamente que el cielo es real para mí. Pero ¿qué tan real? ¿O todavía te suena quizá un poco a una fábula o a una comedia o a película? ¿Qué tan real es el cielo para ti? Hermanos, nuestra vida tiene que estar en las cosas de arriba. Colosenses 3, interesante lo que dice. Si pues habéis nacido o si estáis en Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra, sino que donde está Cristo con Dios. Allá donde tenemos que tener nuestra mirada. Esas son las cosas que debemos de buscar. No buscar tener cosas acá. Insisto, y abro un paréntesis. No quiere decir, hermanos, que no podamos darnos gusto, que no podamos tener una casa propia, comprarnos un vehículo, arreglar nuestro hogar. No quiere decir eso, sino que el propósito mayor es las cosas de arriba, las cosas eternas. Entonces, hay que ser equilibrados, pero el objetivo final no es aquí, es en el cielo. Por eso, hermanos, cuando, por ejemplo, me voy a comprar una casa, ¿qué tipo de casa te vas a comprar? ¿Estás pensando, por ejemplo, dentro de las posibilidades, por supuesto, el considerar tener una habitación más, por ejemplo, para recibir hermanos cuando vengan visitas? O si hay un hermano con necesidad, poder brindarle un hogar temporal, por ejemplo, son ejemplos. O si me compro un vehículo, ¿el vehículo lo voy a comprar yo solo para mí y mi familia? ¿O lo voy a poner a disposición de la iglesia? Si hay que ir a buscar a alguien, transportar o un hermano necesita
eh, trasladarse, poder ir a buscarlo y llevarlo al servicio de Dios, porque así es como servimos a Dios. Dios, en mi vehículo yo no lo voy a transportar en el vehículo, pero sí a sus hijos. Entonces, así es como nosotros miramos hacia la eternidad con nuestras cosas terrenas, poniendo las cosas, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, ¿lo estás haciendo así? ¿Es tan real el cielo para ti que miras de esa forma? Poder recibir, poder brindarle una cobija a tus hermanos, por ejemplo. La segunda pregunta va muy relacionada con la anterior. ¿Qué tanto valor das a las recompensas eternas? La Biblia, hermanos, nos habla de recompensas eternas. Tenemos varios pasajes. Segunda a los Corintios 5, primera a los Corintios 9, Gálatas 6, Hebreos 12. Nos hablan de recompensas. Y esas recompensas son dadas por Dios a sus hijos, posterior al tribunal de Cristo. Cuando las obras son pesadas, son pasadas por fuego para que pasen la prueba, ¿son de calidad o no son de calidad? ¿Son auténticas obras de fe o no son auténticas obras de fe? Cuando eso sucede, Dios da recompensa. Y la pregunta es, si las da Dios, ¿no crees tú que son algo extraordinario esas recompensas? Cuándo has visto tú, por decirlo así, cuándo has visto tú que Dios dé algo malo? Todo lo que Dios da es extraordinario, es abundante. Entonces, cuando hablamos de recompensas eternas, hermanos, son recompensas pero espectaculares. ¿Lo has considerado de esa manera? ¿Estás pensando en que finalmente lo que tú vivas aquí va a generar recompensas en el cielo? Si tú estás pensando en decir, no, pero no, yo no soy interesado, no me gusta la recompensa, estás haciendo una falsa humildad. Dios nos da recompensa. Y aquí no se trata de decir, oye, el hermano que interesado, vive solo porque va a recibir recompensas, ¿no? Con esa recompensa, hermanos, lo que va a suceder y lo que la mayoría de los teólogos llega a concluir es que con esa recompensa nosotros vamos a glorificar a Dios. Así como los ancianos se sacan sus coronas y las ponen delante del trono, así nosotros con nuestra recompensa las vamos a poner delante del Señor Jesús. Entonces, ¿cuánto estamos valorando esas recompensas que vamos a recibir? Yo las quiero todas. Y aquí no se trata de ser ni interesado, como se dice, ni winner, ganador en absoluto. No, hermanos. Es porque con eso voy a poder alabar a Dios en la eternidad. Tanto me ha dado Él que con mayor gozo y mayor alegría yo quiero entregarle lo que más pueda. Entonces, ¿qué tanto valor le das tú a las recompensas eternas? Son preguntas que son necesarias, hermanos, que es necesario hacerlas porque nos permiten avanzar en la perspectiva correcta, porque si para mí el cielo no es tan real, o sea, yo sé que existe, voy a ir para allá, pero como que ahí queda, ojo, pero si la recompensa, no, pero es que yo no soy interesado, ojo ahí también, porque eso me limita a tener una perspectiva correcta de hacia dónde voy, lo que voy a recibir, cómo voy a glorificar a Dios. Y por último, ¿qué tanta gloria quieres dar aquí al que te salvó? Algo que estaba mencionando. ¿Qué tanta gloria quieres dar a quien dio su vida por ti, a quien dio su hijo por ti? Él lo dio todo y te sigue dando cosas de una manera abundante. ¿Cuántas glorias quieres dar? ¿Un poquito? No, no tanto. No, no mucho porque si no después, no, hermano. Nuestras buenas acciones glorifican a Dios. Mateo 5 nos enseña eso.
Y nos dice, para que los demás, el mundo vea y glorifique a Dios a través de las acciones que ustedes hagan, con las acciones de generosidad que tú estás teniendo. ¿Estás glorificando a Dios? El ser generoso. La gente cuando ve tu generosidad, el quedarte quizás media hora más en tu trabajo, por ejemplo, porque hay una reunión y es difícil ponerla en otro horario, tú dices, yo no importa, me quedo media hora más, no, media hora no me da, no significa tanto para mí. Eso es significativo. La gente queda pensando. Por ejemplo, entonces, hermano, esto es crucial para tener una perspectiva correcta. Y es necesario que te evalúes respecto de estas preguntas. ¿Qué tan real es el cielo para ti? Insisto, ¿qué tanto valor das a las recompensas eternas? ¿Qué tanta gloria quieres dar a aquel que te salvó? Entre más certera sean tus preguntas en términos bíblicos, mayor perspectiva correcta tendrás. Para ir concluyendo, unos consejos prácticos. Primero, proponte, hermano, abrir tus ojos y oídos a las necesidades de tu entorno. En general, lo que sucede, y esto obviamente hablando en términos generales, no específicos ni nada en especial, sino que en general, si a alguien no le sucede, la gloria es para Dios. Pero lo que sucede es como que nos cerramos y nos ponemos así como los caballos de carrera que ponen algo en sus ojos solo para mirar adelante y no miramos a nuestro alrededor y cerramos nuestros oídos. Tenemos que hacer todo lo contrario. Abrir nuestros ojos, mirar nuestro entorno, escuchar nuestro entorno. Muchas veces solo basta alzar nuestra atención para vernos rodeados de situaciones donde podemos ser generosos. No hay que ir mucho más allá, no hay que pensar en ir a ayudar a los hermanos que están por allá en Asia, en África, muchos kilómetros, no, hay alrededor nuestro, hay alrededor nuestro. Entonces, ahora, ojo, no significa que por cada situación debas sacar tu billetera. Porque muchas veces, hermano, no vamos a poder, porque no tenemos la capacidad financiera de atender todas las necesidades. Pero eso no significa tampoco que no pueda ser generoso, porque hay que recordar que la generosidad es tan amplia como acciones podamos realizar. Entonces, a pesar que estamos hablando de generosidad en una serie de finanzas bíblicas, también es necesario ser sabio, ser prudente, ser balanceado y decir que cuando hay una necesidad, yo también le puedo decir al hermano, oremos, hermano, eh, te noto muy triste, cuéntame, tengo tiempo. Prestar tu oído, prestar tiempo, tus habilidades, y eso también es generosidad. Entonces, hermanos, saquémonos un poco la idea, como decía en un instante, de que todo es dinero, porque la generosidad no todo es dinero y muchas veces solamente basta con escuchar, solamente basta de repente con disponer un tiempo para mandar un mensaje, para un llamado, decir, hola hermano, ¿cómo estás? Solamente quería decirte, Dios te ama, yo te amo, te extraño, no te he visto en la iglesia, o sigue adelante, si estás con aflicciones, vamos. Si sabes de una necesidad, un hermano, a lo mejor no es necesario que le llenes su casa de mercadería, sino que invítale un día a tomar once a tu casa. Son ejemplos para ser generosos. Tenemos que poner atención a nuestro alrededor. Segundo consejo, debemos de dejar de cosechar los rincones de nuestros campos.
Pero pastor, si yo no cosecho, no siembro nada, cada cosa que siembro se me marchita. Hermano, es una realidad, nosotros no cosechamos. Pero por ejemplo, ¿has pensado que cuando te hacen un trabajo a esa persona pagarle más de lo que te pidió? Por ejemplo, dice, no, mire, yo le arreglo aquí, le cobro 100.000 pesos. Ya, perfecto. Y cuando va a recibir, tome, ahí tiene 110. Me gustó su trabajo. Obviamente, si te hace mal el trabajo, no hay por dónde, pero hemos pensado en eso. Generalmente no lo pensamos. O por ejemplo, si el maestro va a estar todo el día, te dicen, ah, no se preocupe, yo le voy a dar almuerzo, por ejemplo. O preocuparse de darle en tiempo de calor a quien que está trabajando un vasito de agua. Ser generosos. Otro ejemplo, dejar de pedir descuento a quien nos hace un servicio. Generalmente esto se hace, hermano. Pero hemos pensado en decir, no, vale, ah, perfecto, ahí está. Son ejemplos. Hay que aplicarlo de una manera balanceada. Porque también es verdad que en muchas cosas algunas personas lamentablemente abusan y ofrecen servicios a precios que realmente son excesivos y no son los justos. El punto es, debemos de dejar de buscar nuestro propio beneficio. Es sabio, por ejemplo, frente a un trabajo, pedir 3 o 4 cotizaciones para saber cuánto están los precios y que no me estén cobrando de manera excesiva. Pero también, si me hacen un buen trabajo, ¿por qué no decirle tome ahí un extra por su trabajo, por ejemplo? Entonces, de esa manera, nosotros, hermanos, dejamos de cosechar nuestros rincones y somos generosos. Y por último, debemos ser prestos, diligentes a compartir, diligentes en buscar oportunidades para dar. Debemos ser rápidos y sensibles en dar una respuesta a las necesidades, hermanos. De repente nos ponemos tan espirituales. No, hermano, sabe que estoy pasando una necesidad. Ah, ya vamos a orar. Voy a orar al Señor para ver si es su voluntad que yo ayude a este hermano. Lloramos un mes y eso, hermanos, no ayuda a nadie. Parece algo tan espiritual, pero el hermano está con la necesidad ahora. Entonces, ojo con eso, hermanos, porque más suena a excusa que a realmente buscar la dirección de Dios para dar. Entonces, hermanos, estos consejos prácticos, obviamente generales, de alguna manera nos alumbran para poder ser generosos, para abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón a las necesidades de quienes nos rodean. Entonces, ¿qué concluimos del día de hoy? Primero, debemos tener una extraordinaria prestancia a dar. Insisto, no solo dinero. Hay tantas otras cosas que podemos ser generosos y que podemos hacer. Debemos, perdón, no debemos ser reactivos, sino proactivos. No esperar, por ejemplo, si un hermano se queda sin trabajo, no esperar que el hermano llegue y diga, hermano, no tengo nada con qué comer. No, si se sabe que el hermano está sin trabajo y que no va a recibir su sueldo el próximo mes, yo soy proactivo y frente a esa necesidad me preparo y doy. No espero que llegue a fin del otro mes y el hermano diga, hermano, saben que no tengo qué comer, ¿me podrían ayudar?
Eso es ser reactivo. Nosotros debemos ser proactivos de actuar antes de ser previsores. Debemos de dejar la burocracia para dar, que es lo que mencionaba recién. Esto, voy a orar para ver cuál es la voluntad del Señor, si quiere o no que te ayude, si quiere que te ayude en lo económico o no. Mi hermano está con una necesidad ahora y yo tengo la posibilidad de ayudarlo, lo ayudo. Si no tengo, le digo, hermano, ven para acá, vamos a orar para que Dios provea. No tengo cómo ayudarte de otra manera, pero vamos a orar al Señor. Y dedico tiempo en la oración con mi hermano. Pero no esta cosa media ambigua de voy a ver cómo te ayudo. Debemos dejar esas como muletillas para final, es como para no decir que no. Y finalmente la generosidad es un deber que tenemos que cumplir, hermanos. No debemos de esquivar, no debemos de buscar excusas, porque no, es un mandato que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Bien, hermanos, que Dios nos ayude para poder ser generosos de corazón, generosos de una manera sincera, generosos buscando que en todo nuestro Dios sea glorificado. Te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar para concluir. Padre bendito, primero que nada te damos gracias por tu gran bondad y misericordia, por tu abundante manifestación de gracia y bondad, porque día tras día vemos cómo tú nos cubres nuestras necesidades, día a día tú estás con nosotros para manifestarnos tu gracia y también, Dios amado, para protegernos, para darnos todos y por sobre todo eso nos das tu palabra que podemos estudiar de esta manera para comprender cuál es tu voluntad para nosotros. Gracias por todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Danos sabiduría para ponerlo en práctica y poder vivir conforme a tu voluntad que hemos entendido que es ser generosos por los necesitados. Te agradecemos, Padre Santo, en esta hora. Te rogamos tu bendición en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.